Bienvenidos y bienvenidas a Hablemos Marx. Es un miércoles Marx con una E de marxismo, ímpetu, lucha y también es un episodio muy especial porque es nuestro fin de temporada. Es así, terminamos nuestra segunda temporada, comprendida ya por casi 26 capítulos en total y me parece que 15 de esta temporada. Y antes que nada les quiero agradecer mucho porque nos han seguido, le han dado like y porque también han interactuado con nosotros y nos han dado ideas, aportaciones. Y en agradecimiento, el día de hoy me permití contar con dos grandes personas. Uno ya lo conocen, es la Divina Papaya, es el centro de Barcelona, el centro epistemológico de la resistencia de Cataluña chilena, y un hombre blanco que se fue a vivir a primer mundo. Estamos hablando de Arturo, quien a pesar de vivir entre europeos, no ha perdido el sentido de la lucha de clases y el día de hoy nos va a acompañar y hacer una gran crítica. Y por otro lado tenemos una nueva invitada, alguien que no se ha presentado o ha alzado la voz en Hablemos Marx, o con quien he compartido ya 3 mesas de discusión a nivel académico. No dudo de su gran capacidad intelectual, sobre sus resistencias, sobre sus saberes y sobre todo sobre pensar más y de formas alternativas. Esta dupla, perdón, antes de todo eso, me estoy refiriendo a Ale Rojas, quien es una gran amiga. Nos conocimos igual en República Dominicana, pero es por azares del destino mi vecina. Somos ambos residentes del estado de Tlanepantla, digo, del estado de México, del México. municipio de Tlanepantla, y en verdad espero que este episodio lo vayan a disfrutar tanto como yo el hacerlo, y todo eso va y viene como con mucho amor y mucho agradecimiento, y también invitarlos a que se queden a la tercera temporada. El día de hoy, dicho esto, bueno, vamos a hablar sobre el imperialismo, pero no antes sin preguntarle a nuestros invitados cómo se encuentran, cómo va y pues cómo está. Yo muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Muy contenta de verlos, de platicar con ustedes y y sí, ya de por sí ya nos reímos mucho. Gracias. Arturo, ¿tú cómo estás? Bien, hola, hola, saludarla a todos, todes. Gracias por la invitación, Bisel. Hace varios programas que no nos encontrábamos. Lo de la Divina Papaya yo creo que ya quedó atrás. De hecho, la persona que me puso ese apodo ya no está en el podcast. Pero Es una bien, forma de honrarlo. sí, ya está bien. Bueno, acá muy ansioso y esperando, digamos, que nuestros oyentes puedan sumarse también a la discusión que vamos a dar ahora. Ahorita, como dirían ustedes. Ahorita. Y pues, queridos camaradas, ya hablamos sobre colonialismo, ya hablamos sobre neocolonialismo, y si bien recuerdas, Artur, vimos ya también el tema de dependencia. Pero ahora nos tocaría hablar y culminar con una de las grandes obras de un marxista y uno de los grandes conceptos que éste propone y revuelve a situar los procesos hegemónicos y la misma reproducción del capitalismo. Estamos hablando de Lenin y estamos hablando del imperialismo. El imperialismo es una categoría tan vasta en nuestros momentos y tan explicativa que creo que nos van a sobrar los ejemplos para poder abordar cómo es que vemos el imperialismo. Y queridos camaradas, en esta situación hay que definir primero, y me gustaría empezar con la parte del imperialismo de Lenin, porque no es un imperialismo tan laxo, sino al contrario, Lenin entiende que es un desarrollo del mismo sistema capitalista y, como lo dice su título, es la fase superior del capitalismo. Lenin entiende que las relaciones internacionales a través del comercio se dan entre países que son poderosos, países hegemónicos, y también aquellos que son los países sometidos. Básicamente es una narración e interpretación de lo que nos dice Marx sobre cómo el hombre se somete por sí mismo, que es algo que manifiesta en el Manifiesto Comunista. Lenin lo entiende y empieza a entretejer los mecanismos que reproducen este tipo de dominación. Uno de ellos es considerar a los países hegemónicos, y estamos hablando ya de Estados Unidos y de otros europeos, como lo que son un conjunto de países parásitos que viven y reproducen el sistema capitalista a partir de nosotros, los países dominados, los países explotados, los países dependientes,
los países colonizados y los países que tenemos estructuras neocoloniales. El imperialismo es un conjunto de estructuras que se reproducen en beneficio de unos pocos, como es la misma naturaleza del sistema capitalista. Y por tanto, es muy difícil determinarlo por una sola cuestión o encasillarlo en una sola normativa. Ante ello, otro de los condiciones específicas que se dan para el entendimiento del imperialismo, como nos ilustra Lenin, es que hay una segmentación en las tareas de la industria y del comercio. Y en este sentido, este reparto técnico de las tareas se divide, y haciendo también alusión a otro de los teóricos que es Volcker, se dividen en lo que es la división internacional del trabajo. Para Lenin, están los países que están generando una gran industria, que se separan de aquellos que están dictaminados para ejercer solo una producción de las materias primas. Hay una parte en la que se complementan en todas estas industrias, pero el usufructo del trabajo y de la producción se queda en los países desarrollados. Se queda a través de la extracción de ganancias, se queda a través de la concentración del capital, porque para entender de manera consecutiva esto, también Lenin algo que nos va a decir es que la fase superior del capitalismo, uno de los agentes que juegan un papel predominante ya no es únicamente el Estado, sino los monopolios. Ya no hay competencias, los monopolios se están acabando justamente con este ideal del que hablamos en una vez con Arturo sobre el mercado de competencia perfecta. Entonces, los monopolios se sitúan y tienen origen en los países hegemónicos, extraen la riqueza, extraen los recursos y al final, como nos decía Marini, la economía dependiente queda débil, sus estructuras son debilitadas y ante ello surgen nuevos mecanismos, surgen nuevas formas en las que la ideología también juega un papel importante para justificar lo que es al día de hoy un sistema desigual, un sistema de explotación y un sistema de sometimiento de unos pocos hacia una gran mayoría. Yo sé que esto ya parece un discurso y ante ello voy a ceder ya la palabra, no sin antes me gustaría enseñarles a uno de nuestros grandes pensadores e influencers, queridos compañeros, a un camarada que hace abuso de la conciencia de clase y les voy a enseñar un pequeño video de cómo justificamos también de manera ideológica el que alguien venga e intervenga en nuestro país y que sobre todo justifique esa intervención. ¿Les parece bien si les pudro un poco el cerebro con un influencer llamado Jacobo Wong? ¿Están de acuerdo, compa? Adelante, lloremos. Desinformémonos. Desinformémonos un poquito. Y Tú, miren Jacobo, esta no eres gloria. periodista. Tú no deberías de estar hablando de estos temas. ¿Qué opinas sobre eso? Llevo 34 años viviendo en este país, entonces estoy hablando de mi experiencia. O sea, como si llevas 34 años haciendo algo, definitivamente estás capacitado para hablar de. Entonces, si yo quiero hablar de lo que pasa en mi país, el puro hecho de ser mexicano me da las credenciales para poder hablar del tema y dar mi opinión al respecto. Y benditas redes sociales que te permiten dar tu opinión al respecto y decir, oye, yo me siento así, pero ojo, es o sea, lo que a mí me gusta, lo que a mí me interesa. Oye, Texto de Jacobo Wong justificó y criticó la política exterior de la presidenta Sheinbaum por el conflicto que hemos tenido con una tal Maru desde la CIA y Seguridad Nacional. Justifica la intervención y habla del apogeo del intervencionismo norteamericano en nuestras tierras y lo justifica a través de, es que hablo de la experiencia y de la praxis de 34 años de vivir en México y tener las credenciales, por tanto, de ser eso. Y esto lo traigo a tema porque así como este sujeto, que no creo que sea la mente más brillante ni la más capacitada para hablar de imperialismo o de intervenciones y cosas así, mucha gente compra este discurso dominante. Mucha gente crea esto. Pero entonces me gustaría preguntarles a ustedes, ¿cómo deberíamos entender el imperialismo, compañeros? ¿Hacia dónde deberíamos aproximar esto? Porque el imperialismo no se queda bajo las doctrinas y miradas de Lenin, sino también se transforma. Y Lenin, pues, no hablaba de globalización, que es algo que estamos entendiendo ahora. Entonces, yo escuché y sé que detrás de bambalinas me hablaron sobre alguien muy importante, David Harvey. Entonces, no sé si les gustaría complementar de ello y cuál es su posición sobre esto. Pues yo creo que algo bien importante
Gracias por la muy vasta introducción. Me parece que sí es pertinente porque, pues sí hay como que primero sentarnos y ubicarnos, ¿no? Dentro de, pues, estas ideas del imperialismo. A mí lo que me parece muy interesante, ya refiriéndonos a David Harvey, es lo que él hace, o sea, él entiende a Lenin, pero él es geógrafo. Entonces dice, o me parece que, bueno, yo lo estoy interpretando, ¿eh? No es que él diga directamente como me parece, pero, o sea, sí, a él le pareció que en todo el análisis marxista se dejaba un poco de fuera pues, qué sucedía en el territorio. Al final, Lenin lo explica muy bien al nivel de los monopolios, de lo que sucede, digamos, a un nivel económico, pues muy claro. Pero Harvey dice, bueno, pero ¿qué está pasando? Porque el imperialismo al fin, ¿cómo sobrevive el capital con las múltiples crisis que tiene? El imperialismo, pero ¿cómo se da? ¿Cómo lo podemos ver? Porque no es que sea el fantasma. Realmente hay una manera en que se proyecta físicamente en nuestros territorios y que creo que todavía no se había explicado suficientemente. Entonces, él dice, bueno, pues estamos hablando de la acumulación por despojo. Lo que sucede es que también es algo que explica Rosa Luxemburgo, como esta idea de que el capital necesita mercados externos a los que se pueda expandir. Entonces, esa expansión pues necesita darse dentro de otras, como en la cuestión de lo que sucedió en la colonia, pues que se empezó a expandir y se hace, al final el capital necesita hacerse de todos los recursos posibles para seguir con la producción y con la autodestrucción. Y me parece que ahí es de lo que me parece más apasionante de Harvey, porque es cuando nos explica por qué nos acabamos, o sea, nos tomamos los recursos como si fueran agua, ¿no? Que es algo que platicábamos ahorita con Arturo, ¿no? ¿Qué sucede con las grandes tecnologías que ahora están proponiendo que van a cambiar el mundo? Pues que se van a acabar muchísimo más rápido los recursos. Y creo que ahí es donde entra la cuestión que tiene que ver con, pues, qué pasa con el capital y la tierra. Sí, estoy de acuerdo en esa parte en donde se podría añadir eh, ya la parte estratégica de las zonas espaciales en cuestión de la competencia por los recursos, pero creo que es muy importante aquí destacar también que el imperialismo entonces sí surge como una necesidad reproductiva del sistema capitalista, ¿no? Arturo, ¿tú qué opinas de esto? Sí, bueno, el imperialismo en general hay que medirlo analizarlo en su trayectoria histórica, porque sí, la base material la entrega Lenin, digamos, como para poder interpretarla, pero después, luego salen múltiples expresiones que no se dan igual en todos los territorios del mundo. eh, y luego, los avances y los procesos revolucionarios también van dando otras determinaciones al imperialismo. Recuerden las posiciones del Che Guevara, de Salvador Allende respecto al imperialismo. Creo que hay que analizarlo, digamos, a partir de los grandes bloques históricos. En algunos momentos yo sostengo de que el imperialismo para sostenerse, digamos, nunca ha dejado su condición de guerra permanente contra la sociedad o contra los pueblos, digamos, que están por someter y ya han estado sometidos. Nunca la ha dejado, nunca la ha abandonado. Se ha podido dar en algunos momentos guerras más cognitivas, guerras más psicológicas, pero nunca ha abandonado esa lógica de la guerra permanente una vez de que se funda el paradigma imperial, digamos, con las grandes guerras europeas de la Primera Guerra Mundial. Creo que ahora estamos entrando en una fase bélica, más material, más compleja del imperialismo. Estamos por la posibilidad de que muera la fase que se abrió en los 40, 50 con Estados Unidos. Esto de que el león cuando está a punto de morir es cuando más zarpazos pega. Creo que estamos en esa fase de la lógica imperial gringa. Y esa fase donde muere ese bloque histórico donde muere esa lógica imperial, que también hace morir ser humano y le da otra significación a las mercancías, que es lo que hablaba un poco Alejandro, que las mercancías se están comiendo todo lo relacionado a las condiciones de posibilidad de vida del 80 o 90% de la vida humana. Eso, y eso es la parte constitutiva digamos, del imperialismo como se está expresando. Eso como a nivel de análisis de esta totalidad, digamos, de cómo se desarrolla. Ahora, si lo llevamos como ejemplos prácticos, claro, en Latinoamérica podemos ver los residuos de esta concepción de imperio que hablaba el Che Guevara, como por ejemplo la conflictividad ahora o los conflictos que hay en Bolivia,
digamos, cómo se ha estado constituyendo ese conflicto. Las elecciones son también residuos de esta lógica imperial, de imperialismo cognitivo, imperialismo discursivo, donde, claro, en Colombia en los años 60, 70 se mataban dirigentes sindicales, digamos, la Coca-Cola, digamos, con esta lógica transnacional, se siguen matando dirigentes ambientales, pero nunca se ha abandonado esa lógica conflictiva en Latinoamérica, siempre ha sido ese choque frontal para poder constituirse, digamos, como imperio bajo lógicas discursivas, bajo lógicas políticas. Creo que también, bueno, eso por ahora, porque hablar de imperialismos, como tú lo citabas desde el principio, es hablar de la gran totalidad, de la gran estructura, digamos, que al final, en última instancia, en nuestras vidas nos domina, porque cuando el Che Guevara, por ejemplo, y Allende hablaban del concepto de revolución y autonomía latinoamericana, sabían que el último muro de la revolución era el imperio. Y a veces nuestras estructuras políticas o jurídicas en Latinoamérica, independientes de revoluciones locales o trayectorias de emancipación local, nos topábamos en última instancia con el imperio. O sea, nuestras revoluciones no las podíamos hacer por sí solas. Por eso se comenzó a hablar del latinoamericanismo como estructura contrahegemónica al imperialismo. También, bueno, eso por lo pronto. Son muchas cosas respecto al imperialismo. Sería importante también que lo analicemos a nivel discursivo, porque lo que pasa en Bolivia, lo que está pasando en Cuba, no debemos olvidar que hay una gran legitimación social a esa lógica, que se valida a través del voto, a través de los medios de comunicación. Por eso nacen estos influencers también, porque no hay un freno ético en los espacios de conversación social de estas conciencias, digamos, imperiales que abundan en Latinoamérica. Y eso nos lleva a analizar, claro, cómo se está reconfigurando el discurso imperial con la llegada de Trump, por ejemplo, que es esta lógica de imperio que está muriendo, pero pega más fuerte que nunca. Me es bien importante esta parte porque creo que es imperante que digamos que el imperialismo no solo comprende una esfera económica. Si bien Lenin nos decía que estos efectos productivos, más bien reproductivos del sistema imperialista, basado en una hegemonía que va a tomar la batuta del modo civilizatorio, en donde justamente Estados Unidos asume un rol como la economía eje, la economía modelo, la economía que defiende los valores de la libertad, del individuo, muchas connotaciones hollywoodenses, inclusive la hegemonía o el imperio borra a los demás países cuando hablamos del espectáculo. Y esto es bastante posible de observar cuando vemos que si conquistan el mundo, están conquistando Estados Unidos, si conquistan o hay un ataque de marcianos, extraterrestres o Siempre a cualquier otra Washington. situación, siempre es Washington, New York y la parte bonita del imperio, ¿no? No te ponen Washington del Norte o un estado que nadie topa o recuerda que existe y tiene pequeños poblados. Y en ese sentido, la manera en donde articularlo en la forma del espectáculo que destacamos con Guy Debord es como consumimos también esto. Entonces estamos hablando de que el imperialismo se complementa de la parte del consumismo, de la parte generativa ideológica y también en el quehacer de la política. Uno de los pensadores más importantes a nivel latinoamericano fue Octavio Yanni, y Octavio Yanni en uno de sus libros que se llama Imperialismo y Cultura de la Violencia en América Latina, concluye que el imperialismo hace un quehacer también político, maneja cómo se desarrolla la política a nivel internacional como a nivel nacional y por tanto subsume las estructuras de esto que tú decías, ¿no? ¿Por qué no hay tantos procesos revolucionarios? Porque las estructuras condicionantes, que es el trabajo obrero, que son las condiciones de revolucionarias, se adormecen mediante la introducción de nuevas políticas, el ejercicio de políticas y también del ejercicio de la alienación a través del consumo de este tipo de influencers todos tontos con el cerebro fundido que acabamos de poner en la presentación, que creen que pueden opinar de cosas que, perdón, como dices, Sandy Cuevas, ¿quién es? ¿Qué estudió? ¿Qué hace? ¿Cómo milita? ¿Cómo puede ser crítico? Perdón por tomar una tan mal referencia, pero me da mucha risa ese meme. Es bien complejo hablar de esto, ¿no? Y es, hablando del territorio, creo que Ale conoce muy bien cómo hay estos procesos de apropiación de la tierra, de justificación de la tierra, y no sé si te gustaría dar un ejemplo de cómo la tierra entra en función de los intereses de la hegemonía. Hacer, Ale,
Y te aprovecho de preguntar, ¿el extractivismo como una expresión, digamos, contemporánea? Bueno, para mí es bien importante esta dimensión que tú decías, Arthur, sobre la historia, porque pareciera un poco como que de repente todo se puso feo y que otra vez, que antes estaba todo bien y que Estados Unidos no era imperialista y que no había como, o sea, no, como tú dijiste, lo ha habido durante el tiempo. Y creo que es importante retomar esa idea porque la noción de extractivismo sirve bastante como para hablarlo, digamos, en la actualidad, pero pues, digamos, es una etapa reencrudecida porque la tierra tiene cada vez menos disposición de recursos, pero realmente es algo que ha estado latente, ¿no? Creo que hay algo, les voy a poner un ejemplo bien interesante en mi área de trabajo en Playa del Carmen. Pues yo me puse a investigar qué sucede, por ejemplo, con las grandes compañías turísticas, los monopolios que llegan justo a hacerse de las orillas de playa, que pues se han hecho de los recursos que están como en la costa, que son los que generan pues mayores ganancias. Y resulta y resalta que todas, o sea, la mayoría de compañías y todo está en manos de españoles. En la tierra donde estoy. Qué vergüenza. No sé, hasta me dio un poco no sé, en el momento no me sorprendió, pero esperaría uno que quizá como que otras empresas, en realidad la colonia parece que nunca se fue y que esos procesos, esa economía sigue extrayendo lo que nunca paró, porque ahí sucedió, por ejemplo, en el caso del Enequén, que eran las grandes haciendas donde se extraía Enequén y a los indígenas se les tenía esclavizados, ¿no? A los mayas. Y creo que actualmente esa, pues ese dominio del capital sobre esas áreas, pues mantiene las mismas lógicas, ¿no? Trabajos mal pagados, zonas que no les alcanza para acabar el mes, pero que consumen también ciertos discursos que pues que nos mantiene a todos como que digamos en un consenso de De que aceptación. eso está bien. De que Sí, eso está bien. Es volver a Marx en ese sentido, de volver al discurso exitista de que si tú explotas la tierra, independiente de la mercancía o la forma de que explotas la tierra, en este caso turismo, claro, se está haciendo bien. Y hacer bien es la última instancia, ese hacer bien es la última instancia discursiva del imperialismo. Bueno, yo les hago una pregunta, que de hecho no sé, no recuerdo qué influencer estúpido en redes sociales, esto cuando uno hace, ¿cómo le llaman? Scrolling, cuando uno está viendo reels y ve muchos videos. Hablaba de que nuestros pueblos originarios también tenían imperio. Los incas eran un imperio, los mayas eran un imperio. Sí, eso te da para pensar que el concepto, la idea de imperio ha permanecido en la historia, distintos imperios. Pero ¿qué hace distinto que al capitalismo, digamos, con esta negatividad del concepto de imperio? Porque estamos acostumbrados, los marxistas o la gente de izquierda, que cuando se habla de imperio se habla de algo malo. En Latinoamérica, creo que nos hemos dado cuenta desde que somos estados nacionales, primero, antes del imperio, y que esto no lo vio bien también Lenin, estaba la colonia, la vocación de colonia, el homo conquistador que hablaba Dussel. Y yo creo que ahí está la constitución de este nuevo imperialismo capitalista. Previo a eso, no sé, tenemos que estudiarlo, cómo se desarrollaron los otros imperios y qué lógicas tenían. Pero si hablamos del imperialismo capitalista, lo que funda esto es el homo conquistador. Y es lo que decía Ale, yo creo que nos ha ido. Porque hay una conquista corporativa, por ejemplo. En última instancia, ¿quién decide la política en países como Chile, bajo sus estructuras jurídicas que son muy neoliberales? Lo deciden las corporaciones. En Colombia hasta ahora, hasta antes de su proceso de izquierda también. Bolivia hasta antes de Evo Morales también. Argentina ahora quien decide la política son las grandes corporaciones. El último reducto de la política, esto que se transforma en ley, material, el imperio también. Es la Coca-Cola diciendo cómo hay que hacer la ley de glaciares, es las pesqueras holandesas diciendo qué hacer con nuestros mares, en nuestros parlamentos, es, no sé, hay una infinidad de... Y esa lógica corporativa o neocorporativa es la que da lugar a la última expresión material y la más cruda, creo yo, que es el extractivismo. El dilema, yo por ahí tengo unos ejemplos. He estudiado y me ha tocado estar en algunas defensas de tesis relacionadas con el extractivismo, utilizando métodos, las ciencias sociales críticos y bla, y no se toca el imperio como variable. De hecho, a la hora de crear conocimiento, entre comillas, crítico sobre zonas de sacrificio en Chile, que es extractivismo puro, es secar grandes extensiones territoriales,
para instalar mineras y bla, bla, bla. No se toca la variable imperialismo cuando se estudia. Me parece muy curioso, incluso en estudios como muy críticos, así utilizando metodologías críticas y bla, bla, bla. Me llama la atención eso y eso me hace pensar, ahí les recomiendo un libro del Funao, no sé si a Sousa Santos, le llama también Funay a ustedes, ¿no? Esto Sí, del imperio cognitivo. Creo que un muy buen texto, es difícil trabajarlo, pero claro, hay una fase del imperialismo que en primera instancia apunta a la forma que estamos aprendiendo y viendo el mundo. Y eso me llama profundamente la atención porque las zonas de sacrificio, por ejemplo, en Chile, estamos hablando de una desertificación masiva donde ya hay al menos una región donde está muy difícil habitar. Y claro, pero a nivel cognitivo todavía no se toma conciencia de ese no habitar. Y si no hay conciencia, no hay militancia. Y si no hay militancia, hay una imposibilidad material de enfrentar al imperio. Eso. Te autorizamos, Misael. Te autorizamos es ahora. tu programa. Es bastante interesante este tipo de conjetura porque justamente entonces sienta las bases de lo que nos dice Lenin sobre la división internacional del trabajo, cómo los papeles y los territorios de los países que están dominados se someten a un proceso productivo en pro de un sistema capitalista y también con esta finalidad de ciclo de los episodios, algo que veníamos hablando y creo que le dedicamos hasta 2, 3 capítulos, Arturo, de cómo entonces entendemos que el capitalismo es algo natural, ¿no? Y que no se presenta como otra forma alternativa, sino que es la única vía, una vía totalizante, una vía dogmática, inclusive con tintes teológicos, en donde se acepta y se aprende esto. Y por otro lado, algo que pasa nuevo y que acompañado de estas tesis de nuestro cancelable Boaventura de Sousa, por temas ahí El Funao. de violencia de género, al acosador se le tiene que decir acosador, no vamos a matizarlo. Me gustaría completarlo también con un análisis de Robinson, de William E. Robinson, que también mete en cizaña estos cambios paradigmáticos en los que no alcanzó a ver Lenin, que es la globalización, en donde toma un gran peso lo que él llama la burguesía transnacional. Y esta burguesía transnacional se mete ya en el quehacer de las políticas dentro de las hegemonías y también deciden, como tú mencionabas, en el quehacer de los demás. Y si bien antes estaba esto como en países centroamericanos, como Chiquita Banana, que podía tener esta facilidad de matar presidentes y colocar otro presidente y evocar a dictaduras, pues ahora ya se hace como de una manera más sutil, ¿no? O sea, tenemos a nuestro más grandioso y brillante empresario, algo así asemejado con el Iron Man, ¿no? De la realidad, Elon Musk, que de una forma u otra promueve los golpes de Estado para poder cooptar y extraer estas tierras raras para acrecentar su riqueza. No tiene otro propósito más que acrecentar su riqueza con artículos de innovación como es Tesla o cosas, pero la finalidad por la que produce es para generar ganancias. Y ante ello, como lo mencionabas, de certificar, o lo decía Ale, como apropiarse de la tierra, principal problema y la principal diferencia es que lo hacen para extraer las ganancias en pocos, cuando ya no es necesario eso. Ya tienen asegurada la reproducción para vivir lo que puede restar de la vida al planeta y para construir la vida en otro planeta, que es por eso lo que están haciendo sus viajes a la luna y su medición de a ver a quién más le apesta entre Jeff Bezos y Elon Musk, ¿no? Cuando la vida es aquí, la vida se hace aquí, la vida se reproduce aquí. Y si tenemos en consideración que en la vida peligra por la forma del imperialismo, pues estamos jodidos, ¿no? Y en ese sentido, algo que me gustaría que empezamos a recalcar es de, al día de hoy, ¿no? A través de qué ejemplos podemos ver el imperialismo, cómo se reproduce este imperialismo. Vamos en un principio con este influencer de pacotilla que habla y justifica la injerencia de los Estados Unidos en México, ¿no? Pero también hay otras formas. Ahorita puntualizamos un poquito con el caso de Chihuahua, pero me gustaría preguntarte, Arturo, ahora que llega Kass al poder y se alinea a Donald Trump y se alinea a los preceptos del hombre blanco supremacista, que es el nazismo, ¿cómo observamos el imperialismo ahí? ¿Cómo lo observamos también en la región? ¿Te gustaría tomar también, aparte de Chile, otro ejemplo? Sí, partamos con Chile. Súper corto. Mira, en Chile el gran problema no es CAS. El gran problema es cómo arriba CAS ahí. Es lo mismo que en las mercancías.
El problema no es la mercancía, sino cómo llega la mercancía a ser mercancía. Recuerda que hubo un gobierno, entre comillas, de izquierda antes, y antes hubo de derecha, y nosotros tuvimos varios gobiernos de izquierda en Chile desde los 90. Entre comillas, pongamos entre comillas izquierda. El tema es que en Chile hay una estructura jurídica que no se ha cambiado, que es dependiente de que hace a Chile dependiente de capitales extranjeros, que jurídicamente toda la riqueza nacional se exporta en materia prima y ya está, y jurídicamente eso es así, materialmente es así y socialmente aceptado así. O políticamente aceptado, izquierda y derecha. Lo que hace la izquierda es generar imposibilidades de discursos transgresores y realidades transgresoras. Y eso es lo que le permite a la derecha estar en muchas instancias y momentos de la política. Kass fue más astuto. Kass aprovechó esa imposibilidad de la izquierda institucional, liberal, buena onda, progre, woke, y lo aprovechó con esta ola de discursos como el influencer, como ese mundillo. Y aparte todas las herramientas, los servicios de todos los medios de comunicación clásicos a su favor, los influencers de derecha, estas empresas externas que vinieron a ayudar, que ayudan en toda Latinoamérica a ganar elecciones de derecha, que se me fue el nombre de este tipo, que ahora está en Argentina. Todo eso juega a favor y Kass lo aprovechó. Pero en general, o sea, en términos digamos, históricos, hay una institucionalidad que ya está vendida, ya está sometida jurídicamente. ¿Qué más se puede vender en Chile? No sé. Siendo uno de los países más neoliberales del mundo, no sé. Kass lo está logrando. Pero no fue muy distinto. Recuerden que Boric aprueba tratados de libre comercio. Boric le entrega la minería a la nieta de Pinochet, la minería del litio. Se la entrega 30 años de explotación a la gran empresa que tiene la nieta de Pinochet. La Concertación, que gobernó en los 90 post dictadura, son los que abrieron Chile al mercado y lo liberalizaron completamente. Son los gobiernos que más han vendido también empresas públicas. Entonces hay todo un aparataje institucional que, independiente de izquierda y derecha, esto va más allá del discurso así como hoy da lo mismo que en gobierne, sí, acá se constituye como realidad. Ahora que Kass se está colgando, digamos, de discursos un poco más neoliberales conservadores a nivel social, como en contra del aborto, llevado, digamos, al espacio público ya para dar una disputa definitiva, el rol de la familia, los patria y Estado, está logrando instalar esos discursos. Pero a nivel institucional no está haciendo algo distinto a lo que ha hecho la izquierda. Solo que no está patrocinando derechos sociales, como patrocina y que a veces funciona y no a la izquierda. No sé si se entiende el análisis, porque es muy simple decir, llegó Kass. No, Chile está vendido hace mucho rato. Y creo que con otros países pasa un poco lo mismo. Eso como ejemplo. Chile es un gran ejemplo, digamos, de la trayectoria del imperialismo a nivel histórico, con la interrupción de Allende, obviamente, pero ya todos sabemos lo que pasó. El otro ejemplo para mí singular es Bolivia, definitivamente Bolivia, por el rol contrahegemónico de su sociedad, que ahí lo podemos discutir. Y lo que más me tiene preocupado es Cuba, digamos, el resultado de Cuba, eso que también podemos discutir. Eso me tiene preocupadísimo. A mí Y me Venezuela. gustaría hacer un pequeño comentario con todo lo que ustedes comentaban. Me parece que también como que todo esto se va hilando mucho. Cómo o sea, cómo el discurso general ayuda mucho y facilita, pues como que el imperialismo, ¿no? Y esta aceptación a nivel general. Como decías tú, Artur, no es que a Chile no estuviera vendido desde antes, ¿no? Pero creo que también ahorita algo bien claro con estos gobiernos que están llegando de extremas derechas es la intensidad de discurso que manejan, ¿no? Del racismo, todas estas dinámicas que parecieran renovadas y en versión 4D, como fomentar mucho más el odio. Digo, no es que los gobiernos de izquierda fueran buenos o quizá el discurso era un poco, pues no sé, no tan alejado de la idea de bueno, que son ideas como platicábamos el otro día, ¿no? Muy eurocéntricas de los derechos humanos, de la democracia, pero eso como que daba un cierto, creo que a la sociedad como que la mantenía por ciertas sendas, ¿no? Y justo ahora que hablabas de Misa de Elon Musk, recordé mucho una conferencia que escuché de Remedios Zafra, que ella habla sobre el auge antiintelectual y antifeminista que se ha dado en la confluencia de la IA y las redes sociales, ¿no? Que no es una casualidad, que justo todos estos discursos que pueden llegar en redes, casualmente van como por estos canales que tienen pues, los grandes capitales, ¿no?
Y como tú comentabas en un principio, eso de, pues yo tengo ya mi red, yo tengo mi canal, ¿por qué no me voy a poner a decir lo que yo quiera si aparte estoy agazapado en mi derecho que tengo como ser humano de expresión, ¿no? ¿Por qué no puedo decir tonterías y ponerlo como que son realidades, ¿no? Pareciera un discurso muy, pues sí, muy sencillo, porque de eso se jacta, ¿no? De, pues la realidad es tan fácil, impriman más dinero. Y me parece que eso justo es como, pues todo lo que queda de Y que perdón, es que fue un chiste muy de los Simpsons. es que pasó en un podcast de unos chicos que decían, es que ¿por qué no hay dinero? Pues por impriman más dinero, no tan simple. Y yo creo que estas situaciones sí facilitan mucho en general que a través de estas redes sociales, como de la descontextualización y del el olvido de que los procesos históricos son históricos, pues la población, el grueso de personas, como dices tú, Artur, que está scrolleando, pues como que se va perdiendo ese sentido y cada vez nos estamos dejando llevar más por estos discursos de extremas derechas sobre, pues, deshumanizar al otro, ¿no? Al que viene, al que migra, a los diferentes. Entonces, bueno, por ahí me quería hacer ese apunte porque me parece muy interesante lo que sucede en cuanto a este auge de las redes, de la IA, y bueno, por ejemplo, lo que pasó ahora de lo que sacó el Papa, no sé si lo vieron. No, no suelo seguir mucho el Papa, pero, pero no lo A vi. mí, yo no es que no lo siga mucho, estuvo muy fuerte el tema en general, como en medios noticiosos, porque sí tiene también como un paralelismo por ahí histórico con otro papa que hizo lo mismo, pero como en 1800 y tantos, por la revolución industrial, me parece. Disculpen mis datos, pero me parece que está interesante porque él habla justo lo que dijo el papa, más allá de filias y fobias católicas o lo que sea, creo que se hace un análisis interesante porque dice que la IA y este tipo de redes no son inocentes, que responden a intereses y quien las tiene puede generar que la conversación se vaya para donde ellos. Sí, ahora con lo que dicen me acuerdo de muchas cosas, pero antes de hablar de los casos específicos, me gustaría decir algo muy cortito. Nunca olvidar que la obra, la técnica, el desarrollo de la técnica no se desarrolla por fuerza natural, sino que se desarrolla a partir de las condiciones también subjetivas, tanto de las personas como quienes desarrollan la técnica. Hay varios autores que lo trabajan. Y esa condición subjetiva, que el resultado de eso es un discurso. Entre ellos está Castoriadis, que yo se lo sugiero mucho, sobre todo para analizar esto. Ese discurso tiene una significación, pero muy amplia. Se cambia la técnica, hay un discurso nuevo y se le da significado, que es lo que está pasando con la IA. Y recuerden que cuando estuvimos con Arturo Escobar, porque nosotros estuvimos y nos sacamos una foto con Arturo Escobar, La tenemos en Instagram. nos hacíamos de manera íntima la pregunta en un espacio más íntimo, digamos, como qué subjetividad, o sea, qué modo de pensar se está creando ahora con la IA. La IA como el nuevo sujeto, digamos, global, o como técnica de producción de subjetividades y de materialidades a nivel global. Y lo otro, cuando se pregunta cómo veo el imperialismo, esto va como esta típica discusión, es difícil responderla, pero hay que verla, hay que comenzar a responderla primero en lo que consumimos, asumir la conciencia de lo que consumimos. Ya creo que en el momento que tú estás tomando Coca-Cola te estás tragando al imperio, digamos. No son actos neutrales. Eh, y yo sé que ustedes toman coquita, así que no me mientan. No me mientan. Broma, amigo. Eh, sí, sí, que esa es el primer nivel de la conciencia, que lo que consumes estás consumiendo o le está dando ganancia a un gordo blanco paseándose en Ferrari en Miami. Ahí estás como lo he hecho en material. Y lo otro que les quería preguntar, simulemos, digamos, como hay un nivel de conciencia en algún país de Latinoamérica, y aquí me estoy refiriendo al caso de Venezuela, se genera un proceso revolucionario, un proceso de cambio, pero por sí solo no se puede sostener. Estas discusiones también las daba el Che Guevara. Chile no se pudo sostener por sí solo. Chile tuvo un nivel de conciencia, uno de los niveles de conciencia a nivel institucional y popular más complejo y grande de Latinoamérica en su proceso. No basta por sí solo un país, digamos, para liberarse a nivel de conciencia, porque hay países que pueden generar procesos revolucionarios, como lo que le pasó a Venezuela, como lo que le está pasando a Bolivia, pero por sí solos no pueden. Y ahí la muralla es el imperio.
porque podemos superar las distintas murallas del cómo producir, para quién producir, la apropiación de los medios de producción, pero viene un ejército que es más potente que la mierda, o una corporación ojo que las corporaciones ya tienen su propio ejército, y te hacen pebre. Bueno, pebre, bueno, te hacen mierda, perdón, te hacen pebre, una expresión muy chilena. Eso. Es complejo hablar del imperio, sin duda algunas. Hay representaciones, ¿no? Se sugiere que Star Wars es una representación simbólica del imperio ante los procesos de bombardeo de la guerra vietnamita, me parece. Y así tan ridículo puede ser este ejemplo como ahorita todas las argumentaciones que hemos tenido. Recuerdo que también Dani nos había mencionado un libro que era de un exfuncionario griego, ahorita te digo cuál es ese libro, en donde justamente se entendía a través del concepto de tecnofeudalismo, este gran Varoufakis. poder. Varoufakis, ajá. De cómo se entendía entonces el poder, de poder dominar sobre los demás a través de la data y del scrolling de estas redes sociales, de cómo se apacigua, porque al final de cuentas estas redes no son gratuitas, es lo que nos dice esto, también pertenece al gran capital, el gran capital que comercia con nuestros datos, el gran capital que también no es coincidencia que por eso controlen qué es lo que consumimos. Y también otra de las condiciones que apaciguan es que el sujeto ya no se encuentra ni siquiera en una fase de reproducción que sea sana, ¿no? Ya no es suficiente. Y el mismo sujeto, como lo viene diciendo la escuela de Frankfurt en los conceptos de alienación, entonces no es consciente de la misma realidad propia, consume de manera crítica y por eso le cree a estos influencers que hablan sobre imprimir más dinero o que te justifican la intervención estadounidense o cosas así. Y ese es el gran riesgo de las redes sociales, que te venden un estilo de vida, que te venden un estilo de pensamiento y que en general te impregnan de ideología que está intentando salvar, como dice Arturo, este nuevo imperio. Porque en el contenido de Instagram, de Facebook, no te aparece los pensadores o la forma ideológica china. Por eso bloquearon también TikTok en Estados Unidos, porque no quieren eso. El imperio lo que quiere es buscar generar su propaganda que ayude a su misma reproducción. En ese sentido, es el pensamiento revolucionario boliviano que se está criminalizando, que se está criticando, que se está justificando el uso de la fuerza para reprimir los movimientos, también está inclusive este discurso que justifica, y ya no a través de redes, sino a través de medios de poder, las intervenciones y el bombardeo y las estructuras de dominación. Y en esto lo que decía Arturo de Cuba, es muy difícil que un país sobreviva por sí solo, pero es más difícil cuando uno que es igual. Tenemos pasados latinoamericanos que compartimos la región, como es Puerto Rico, tu gobernadora salga a presumir que van a bombardear a Cuba la próxima semana. Estamos hablando de una noticia de martes 26 de mayo. Entonces, a los queridos escuchas, si eso pasa en el futuro, en la próxima semana, pues bueno, ahí está el problema discursivo y ahí está el problema del imperialismo y ahí está el problema de una nación que está buscando apropiarse de los recursos para poder todavía conservar su hegemonía. No les interesa el bienestar de nosotros, no les interesa quitarnos el narco, no les interesa lo que puede haber debajo de tu casa, lo que hay en tu casa, que es fuerza de trabajo barata, lo que hay en tus espacios, lo que hay en tu consumo. Mira, yo creo que tienen mucha razón. A mí me gustaría que ahora, luego de darles el análisis pesimista de Chile, estuve por ahí leyendo, como informándome a través de Instagram y otros canales críticos, pero no puedo mentir, he visto Instagram, de la gobernadora de Chihuahua, que tenía marines o tenía agentes de la CIA. Ojo que la CIA no ve narcotráfico, ¿ah? Por eso me llamó la atención, Esa es porque la quien ve DEA. narcotráfico es la DEA. Pero ella tenía agentes de la CIA, que son el órgano político, estratégico, militar, pero ella decía que los tenía combatiendo el narcotráfico, pero quien combate el narcotráfico es la DEA, pero ella tenía gente de la CIA, como que si ustedes pueden ilustrarme un poco, si a grandes rasgos, porque creo que allá de Puerto Rico se presumía otra de las expresiones materiales es lo que pasó en Chihuahua. Un estado, ojo, progre, en un estado de izquierda que está sufriendo una transformación importante, están
todos los ojos del mundo viendo y escuchando a la Sheinbaum como ejemplo o como enemiga. Lamentablemente en Chile ahora ya no se ve nunca como enemigo, siempre se ve como aliado. El imperio siempre lo ve como aliado. Bueno, pero eso. Pues a mí me parece interesante esto que sucedió justo de un día para otro, todo México se enteró que estas personas que iban en un convoy de autos y ya se supo de dónde venían. Son todas estas cuestiones se me hacen bien peligrosas y como que no era algo que tenía poco tiempo, fue más bien algo que se está descubriendo y que no se está haciendo tan solo de un frente. No sé si hace poco escucharon que también Estados Unidos había ordenado a sus embajadas que vean la manera de cómo generar contenidos para como aplacar un poco los discursos anti Estados Unidos. Entonces yo veía ejemplos de algunos influencers o periodistas que dicen que a ellos ya les han llegado como llamados de la embajada de que si no quieren participar, que quieren trabajar con ellos, y pues me imagino que claro, sobre estas peticiones de contenido pues va algún pago. Y eh, yo me pregunto, ¿no? ¿Cuántos habrán aceptado? Y de ahí, ¿qué tipo de contenidos vamos a estar viendo de aquí a próximas semanas y cómo se empiezan a construir, pues, estas bases para aceptación, ¿no? Porque no sabemos cómo se mueve exactamente, pero sabemos, como lo que dijo Arthur, que esta es una base, lo que sucedió fue ahí, se encontró pues, lo material, pero pues también más allá de eso, cómo se va preparando el campo de pues, como de estos chicos que participan en la ideología, ¿no? Los periodistas. Y que justamente el gran problema aquí, uno empezar es cuestionarse qué carajos hacía la CIA en Chihuahua cuando el informe te dicen que es un operativo para el desmontamiento de un laboratorio para el tráfico de drogas y todo eso, y como lo dice Arturo, la CIA no se encarga de eso, al contrario, la CIA se encarga históricamente recordando, haciendo esta alusión que decía Ale de tener memoria histórica, producto histórico, la CIA se encarga de tirar gobiernos, tumbar regímenes. Lo hicieron con Salvador Allende, lo hicieron en este caso también con ciertos informes que pasaron para detener y apresar y secuestrar a Maduro, lo hicieron varias veces intentando matar a Fidel Castro, lo hicieron con, se me fue el nombre de este sirio, Gaddafi. Gaddafi, con Hussein, que se construyen retóricas de dictaduras que se anteponen a los intereses del imperio. Y aquí la gobernadora de Chihuahua no sabe qué decir, está enterada, no está enterada, depende del día de la entrevista, que va a salir con una o no. Lo cierto aquí es que lo que hizo se llama traición a la patria, ¿no? Y lo preocupante es que la oposición, y en específico un partido político que se llama Partido de Acción Nacional, está defendiéndola, ¿no? Y está recurriendo desde Andrés Manuel López Obrador a pedir ayuda, a solicitar ayuda de los grandes norteamericanos liberadores, y piden a gritos el intervencionismo. Y el imperio no, recalquémoslo otra vez. Y como lo decía también este Víctor, allá en Puerto Rico, el imperio no le importa a nadie, le importa nada más las élites que van a salir beneficiadas y que van a permitir la misma reproducción del capitalismo y se van a quedar enclavadas. Les importa tener un Salinas Pliego al mando, a un Calderón, a un Fox, que era un empresario que creo que estaba en Coca-Cola antes de ser presidente, para poder controlar nuestros recursos. No les interesa tener a Sheinbaum, quien habla cada rato de soberanía nacional. Y a ver, no voy a defender la 4T, tiene cosas muy malas, tiene cosas bastante desagradables, pero sí tiene cosas diferentes. Y en ese sentido, por eso hay tanta injerencia estadounidense, tanto intento por desestabilizar a través de esta señora de Chihuahua, a través de presentar una lista de funcionarios que todos son de Morena, no hay otros de otra oposición que estén coludidos en el narcotráfico, porque, a ver, no quiere decir que seguramente no haya pruebas de que funcionarios estén ahí, pero porque solamente de Morena. O sea, el que Entonces, pidieron fue a Rocha Moya, ¿no? Rocha, exactamente, o Cabeza de Vaca, que era panista, que está creo que en Tamaulipas, y que está asilado o refugiado en Estados Unidos, como no tiene nexos con el narcotráfico, Sí, como no tiene nexos con una gran industria que provee ganancias
a través del consumo, a través de diezmar a las minorías estadounidenses y tal vez a través de lo que más vende Estados Unidos, que son armas. No les interesa el narco, les interesa desestabilizar. Y el Sí, lo que se imperio, busca es el pretexto. Sí, exactamente. yo creo que el imperialismo en esta fase necesita, no es como en los 60-70 en Latinoamérica, viendo en el caso de Latinoamérica, 60-70 necesitaba controlar gobiernos de manera directa, como títeres, a través de empresas transnacionales, la Chiquita Banana, la Coca-Cola, en fin, estas empresas que ingerían de manera, generaban como procesos de injerencia y controlaban los estados directamente, sobre todo en Centroamérica, dando golpes de estado y matanzas, y principalmente matanzas y generando, transformando las doctrinas militares de Latinoamérica en doctrinas, digamos, imperio o de obediencia imperial, porque esos son, un militar chileno en última instancia se subordina al imperio. Un militar argentino en este momento también. Y eso que tuvieron su guerra imperial con Inglaterra. Es muy triste. Acuérdense que, bueno, en ese intertanto eran las transnacionales, las que cometían las atrocidades y todo eso. 60, 70, inicio de los 80. Pero como que hubo una cosa que pasó, algo que pasó, que en los 90 las izquierdas dejaron de hablar de imperio. No sé si qué tan viejos son ustedes, o yo soy medio viejo ya. Las izquierdas como que sí podían ser muy críticas, pero ya no hablan de imperio. No lo ven como problema, de hecho. Y eso va articulando un discurso que por muy crítico que sea, tiene su límite. Hablar de feminismo sin imperialismo. Hablar de marxismo sin imperialismo. Hablar de ecologismo, pero sin imperialismo. Hablar de, claro, como que ya se está constituido la naturaleza de la estructura política y jurídica de Latinoamérica. Podemos ser críticos, light, progre, incluso gobernar. Ojo, incluso gobernar, pero el imperio ya está constituido y no lo vamos a tocar. Por eso quería aportar porque con lo que ustedes dicen, como que se me viene a la cabeza aquello. Y lo otro, yo creo que ya como que avanzando en las últimas preguntas, como qué es lo que yo creo que se hace siempre en este podcast, es cómo revertimos esto, cómo vemos como una reversión tanto en el discurso como en la acción. Eso, les dejo esa pregunta que creo que no es para nada fácil. Me vas a funar por lo que voy a decir. Y por lo que no digas también. Pero creo en la integración de América Latina como un frente, lo que podemos tener capacidades industriales que fortalezcan, primero que nada, como un medio, no como un fin, esa defensa y esa autonomía del imperio. Lo estábamos logrando en los 60s, lo estábamos intentando en los 60s, de los 30 a los 80s. No por nada hizo Estados Unidos ese experimento del neoliberalismo a la fuerza con la doctrina del shock en Chile, pero creo que podríamos ver otra vez ahí. Podríamos enfocarnos otra vez a ese integracionismo. Creo que la parte importante, que la parte y aquí funable es que yo no lo veo en un corto plazo cuando hay un presidente que convoca presidentes, que insulta a presidentes, insulta el idioma y la cultura de los presidentes y de los pueblos. Los presidentes son representantes para decir vamos a armar un escudo de las Américas. ¿Para qué? Para el beneficio de Estados Unidos. Y que haya ahí mequetrefes como Milei, como Kass, como Noboa, haciendo su baile de Donald Trump, que ya le dicen el baile de sometimiento. Lo veo difícil cuando tenemos ese tipo de representantes. Lo veo difícil cuando se justifica el accionar de Nayib Bukele, que también es alguien. Lo veo difícil. No imposible, pero lo veo imposible. Digo, lo veo posible, imposible y difícil. Es esta dialéctica, pero bueno, es un panorama oscuro. Pienso que sí entiendo por qué imposible, porque creo que mucho de las respuestas no está en el Estado, está en la población, en los pueblos. Todo Latinoamérica somos como que venimos de una misma historia con la misma alma herida. Creo que nos corresponde ahora también como el unirnos en nuestros sufrimientos, porque al final es lo que nos une, ¿no? En la mañana vi una noticia de Bolivia de una mujer que decía, Argentina, únanse. También creo que están peor, dijo la señora algo así. ¿Qué les detiene o por qué no lo hacen? Y creo que mucho de lo que está sucediendo necesita una respuesta desde el pueblo, porque los gobiernos, vengan o vayan, como decía Artur, ser de izquierda, de derecha, pues mucho del poder siempre se ve cooptado. Y creo que lo que se está demostrando en muchos lugares, sobre todo, pues ahorita con el ejemplo de Bolivia, con Cuba, porque en Cuba ahorita
creo que se han tardado porque esperaban que la población dijera como: "Ay, sí, ya sálvenos, por favor". Y como no los ven que caen en eso, pues es aún más, o sea, yo creo que si hubiera pasado como en algún Venezuela de: "Sí, ya lleguen, por favor", la cosa hubiera sido diferente quizá. Pero creo que nos corresponde ya como a nivel de calle hacer ese trabajo de una resistencia cognitiva, como desde, no sé, a nivel educativo, nivel de cambiar nuestros algoritmos, de salirnos un poco, de hacer más comunidad. Por eso a mí me parece bien interesante estos ejercicios que estamos haciendo, que pues lo utilizamos para ver quién nos quiere escuchar y también quien escuche, darlos a que platiquen con los demás, a que no se aíslen, porque es a lo que nos están invitando, ¿no? A sálvese quien pueda y pues si a ellos les fue mal en Bolivia, ni modo. Creo que el mensaje es claro para la población, como la salvación no va a venir de ningún gobierno porque no hay manera. Mira, ahí, perdona si es que te interrumpo, pero está acostumbrado a ver como todo lo que viene del imperio es salvación. A mí siempre me llega, bueno, Misael me conoce siempre, trato de llevar la discusión en algún punto a la teología, que el gran Mesías, o sea, quien te va a salvar, ya no va a ser solo el dinero. El capitalismo dice que el dinero, digamos, te va a salvar. Te mata, pero te salva. Bueno, pero hay otra instancia. Yo estoy citando a Lenin como la fase superior. La fase superior, digamos, de quien te salva es la cultura del imperio. ¿En qué momento te consolida tu éxito, este éxito infinito de tener buen salario, buena carrera, para vivir como viven los gringos en realidad? Ese es como, en ese momento tú te salvas de la barbarie de ser pobre, de ser latinoamericano, de ser moreno, indio, de eso te salvas. O sea, el imperio te salva en ese sentido. Por eso yo pido que bombardeen a los indios, por eso yo pido que bombardeen a los cubanos que viven como la mierda porque no pueden comprarse la Coca-Cola en el momento que ellos quieran. Por eso los salvo. Bueno, yo creo que la izquierda no salva a nadie en este momento. Antes se salvaba porque también producíamos algo. Recuerden que en Chile, en Argentina, habían industria o protoindustria. Habían espacios sociales como para que alguien se pueda salvar. Nos salvamos tomándonos la industria. Y ahí tomábamos conciencia. Ahora, ¿qué nos tomamos? ¿Cómo nos salvamos? ¿Cuál es el otro concepto de salvación aparte de la imagen cultural del imperio, del blanco, gordo, tonificado, lleno de esteroides, conduciendo un Tesla, un Ferrari, yéndose a la luna? No sé, no tenemos otra imagen. Por eso le citaba a Castoriadis. No tenemos otra imagen o otro referente como para decir, hay otra imagen aparte del imperio gringo. Claro, está la imagen de la eficiencia china, pero no es lo de nosotros eso tampoco. Y a eso apelaba un poco lo del hombre nuevo, del Che, que era la crítica, digamos, más carnosa y más sustantiva, estoy usando mal las palabras, que acá en España es muy tarde. Bueno, era la crítica más compleja que se le hacía al imperialismo. Hay que fundar un nuevo concepto de salvación, por tanto uno de liberación, o recurrir a los históricos. Bueno, eso, porque cuando hablan los influencers, se me viene a la cabeza eso, porque todo el rato están con lo mismo. La salvación a través del emprendimiento. El emprendimiento es un régimen bueno, el otro día hablamos de esa forma de economía. Te salvas a través del emprendimiento, te salvas dejando a la mujer en la casa. Bueno, la izquierda no propone como ningún otro concepto a ese modo de salvarse. Difiero de que no haya una propuesta. Creo que hay que encontrarla. A lo mejor no es en Latinoamérica, pero bueno, ahí tenemos el panafricanismo de alguien que tienes muy cerca, que es Ibrahim Traoré, ¿no? Gracias por... Sí, hay una salvación. Creo que lo difícil, justamente por los medios y lo que consumimos, es que no lo encontramos tan fácil, pero sí hay izquierdas que salvan, sí hay izquierdas. El problema es que las izquierdas en Latinoamérica ya son tres reducidos a... y entre paréntesis y entre comillas, izquierda, reducido a 3 estados, 4 estados, que es Cuba, México, Colombia y Brasil. Venezuela cayó, Delcy está en te mantengo feliz, pero mantengo ciertas cosas del chavismo, pero bueno, la Venezuela, que era un pilar que hablaba de imperialismo, que criticaba el imperialismo y el sionismo también, que es algo que tendremos que ver también a futuro, ya, cayó, ¿no? Y aquí hay un discursos más moderados, ¿no? Que como decías, no hablan del imperialismo porque se sostienen como que es que cooperación, no subordinación, es lo que impera, ¿no? Pero creo que si revisamos regímenes extremistas, diría el imperio, tenemos a Ibrahim Traoré, parece que es un muy buen caso a analizar. Tenemos
Irán, Insisto con tenemos Bolivia. ahorita Bolivia está surgiendo, pero no es un movimiento tan maduro. Entonces, habrá que ver, habrá que esperar y depositar no la esperanza en que ellos lo solucionen, sino retomar las ideas de ellos y creo que ahí encontrar la forma de salvarnos, porque algo que dijo Ale es el problema de que no nos salvemos, es el problema de que el capitalismo siga y que eso atiente nuestra misma posibilidad de vivir, de coexistir en este mundo, de habitar este mundo, eh, y no hay otra. Entonces, para eso hay que buscar Marx, hablar Marx y, y pues discutir Marx esto. ¿No? Dejen de consumir a Jacobo Wong o este tipo de creadores de contenido. Es divertido Luisito burlarse de Comunica. ellos. Dejen de Luisito consumir a Luisito Comunica Comunica. Y yo creo que es también divertido. estaría bueno que en algún momento retomes el tema como también para mostrar qué puedes hacer como consumidor de redes para ver qué estás consumiendo, ¿no? Y también las noticias, cómo se pueden verificar, cómo evitar esto de las fake news. Creo que eso también podría ser muy pedagógico, ilustrativo. Hay que hacer un video de reaccionando a los influencers. Si encuentran alguno ahí que quieren que funemos Sí, y nos yo te lo divirtamos mando. y darlo, lo hacemos. Y nos reunimos los tres ahí para, en vez de hacerlo tan denso teóricamente, lo podamos hacer tirando veneno y tirando hate Factos, tirando factos. a esos influencers que se creen Pues impriman más científicos dinero. sociales, ¿no? Entonces vamos a ser nosotros científicos sociales que se jueguen el papel de influencers, ¿no? Porque ya estamos cansados de que estos mequetrefes También dejar como dañan nuestra conciencia de clase. una ruta analítica, ¿no? Más allá de que veas cómo reacciona la otra persona, también una manera en que el que está consumiendo pueda decir, ¿cómo sé que este contenido me aporta algo? Que no estoy como echándole leña a ciertas dinámicas, ¿no? Pues Sí, sí, mira, yo es un tengo, tema que puede ser para un próximo episodio sí, que me encantaría buen, que hiciéramos. sí, es Sí, buen sí, sí. ejercicio, yo estoy disponible para eso. Pero a mí se me ocurre otra idea también, dije, que hay que poner ese énfasis en este podcast que estamos hablando de Marx. Marx no te habla de una solución, pero sí te habla de que el camino es la revolución. Y eso me lleva a pensar, ¿qué significa la revolución ahora? El, el, Ese sería un buen capítulo también para la próxima temporada. Y por Sí. ahí Alejandra nos podría comentar, si es que Misael nos vuelve a invitar, de la experiencia zapatista, que por ahí me contó un pajarito cósmico, que cruzó hasta acá, que estuviste que estuviste, digamos, en un espacio en México donde se hablaba sobre zapatismo. Y a mí me interesa saber, porque desde ahí son los fundamentos también para el posible contenido de la revolución. Porque ya no se puede pensar la revolución como una mecánica de que los obreros en algún momento se van a tomar el poder, bajo violencia o bajo el voto. No, yo creo que ya no podemos hablar de eso o de esa manera. Son otros los fundamentos. Y que los podríamos contrastar con los fundamentos que propone Misael, porque Misael, no sé si se dieron cuenta, pero Misael habló de que, bueno, la integración es un ideal, que ya vimos que cuando en Latinoamérica se trató de integrar, funcionó, se creó la CELAC, una maravillosa institución, pero depende, como somos democracias liberales, hoy día está a la izquierda, mañana a la derecha. Son muy frágiles. Pero habló de otra cosa, habló del desarrollo local, pero como transición. Y eso para hablar de revolución es muy importante, porque Lenin hablaba de que la revolución se financia también. No solo se hace, sino que hay que financiarla. Entonces, claro, los invito porque creo que hablar de imperio es también hablar de revolución, para enfrentar cómo están limitantes, como que ningún país por sí solo se va a liberar. Y si hablamos de países, hablamos de naciones. Y ojo, en esta hora y 20 que hemos estado hablando, no hemos hablado del Estado Nacional, que yo creo que es la gran imposibilidad de la gran imposibilidad para enfrentar el imperio. Nuestros estados nacionales son liberales, son entreguistas, definición, digamos, porque son producto de la colonia. Y bueno, eso. Muchas ideas, muchas cuestiones a desarrollar en la próxima temporada. Bueno, eh, a spoiler, vamos a hacer una microtemporada que justamente lo estamos conectando con estas maneras de que peligra la forma de la reproducción humana, donde vamos a contar con un invitado y vamos a hablar de 4 episodios de migración, entendiéndola desde 3 tiempos. Entonces esa va a ser nuestra microtemporada número 3, para de ahí pasar a todo esto de Estado-Nación, revolución, pero sobre todo ya tendríamos que hablar de
de neoliberalismo, que es muchas de las cuestiones que tocamos aquí, si se dio cuenta. Entonces, Ale, Arturo, gracias. Creo que no hay una mejor manera de cerrar esta temporada. Agradezco el trabajo, el amor y la vida que han dedicado aquí. Camaradas, también les quiero dedicar a ustedes un espacio de gratitud porque esto es para ustedes, por ustedes y no hay otro fin. El fin son ustedes, el fin es la conciencia de clases y para ello les agradezco que nos escuchen, que nos hayan dado like, que hayan compartido, continúen haciéndolo y continuamos escuchándonos Marx, hablándonos Marx y generando una Marx, your conciencia de clase. Gracias a todos. Nos vemos en la próxima misión. Y pues enhorabuena, terminamos nuestra segunda temporada. Hasta la tercera. Nos vemos pronto. Chao, Gracias, gracias. camaradas. Un placer. Gracias.